Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Cuánta presencia de Dios. Amén. Cuánta presencia de Dios. Disfrutemos este regalo que el Señor nos da. Que podamos estar y disfrutar de esta gratitud, de esta presencia tan hermosa. ¿Sí? Amén. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Vamos a estar compartiendo de la palabra del Señor y después vamos a seguir adorando al Señor. Amén. Esto no va a terminar aquí. Esto va a seguir. Así que, bienvenida, hermano. Dios le bendiga. Bienvenidos a todos. Bien. Hoy vamos a hablar. El Señor ha puesto en mi corazón, como ha dado a mí, un mensaje para su pueblo, para todos, donde yo también soy parte del pueblo. No tiene nada que ver que esté de este lado, soy parte del pueblo de Dios. Miren, el título de hoy, como cada domingo que tenemos, el título del mensaje de hoy es Frágiles y Falibles. Ahora le voy a dar el significado, lo que significa ser frágil y falible. Se preguntarán por qué el pastor puso ese nombre, Frágiles y Falibles, que le vengo poniendo por ahí nombres a los mensajes, porque tiene que ver con la omnipotencia de Dios. Porque a veces yo no digo que nos olvidamos de la gran omnipotencia de Dios, pero sí por a veces dejamos pasar un poco por ahí. Y la omnipotencia de Dios es el poder de Dios. ¿Sí? Es el poder de Dios sobre nuestras vidas. ¿Ustedes creen que el mundo fue creado por la omnipotencia de Dios? Todo fue creado por la omnipotencia de Dios. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios es todo. Entonces, desde la creación del mundo estamos viendo la gran omnipotencia de Dios, porque Él creó todo por el poder de Él, fue manifestado en todo lo que estamos viviendo. El gran poder. Entonces, a veces, no digo que nos olvidamos, pero a veces por ahí dejamos pasar por alto la omnipotencia de Dios. Y vamos a ver dos personas. Venimos hablando mucho de Pablo, pero vamos a hablar también hoy de Pablo en un mensaje que Pablo da aquí. Vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver cómo Dios se manifestó con el poder en las dos personas. Cómo Dios le deja demostrado la omnipotencia en dos personas frágiles y falibles. Porque fueron personas como nosotros. Y a veces pensamos como está en la palabra de Dios, están plasmados en la palabra de Dios y son hombres tal vez importantes que se manifiestan a través de las Escrituras, pero nosotros también pertenecemos, nosotros también somos hijos de Dios, del gran Padre, del Creador, porque Él nos creó por la omnipotencia. Entonces vemos a dos personas. El domingo pasado hemos predicado de lo que en 2 Timoteo, ¿se acuerdan? De lo que Pablo era, de lo que Pablo llegó a ser. Y vamos a seguir hablando de él, pero voy a agregar un personaje más que está en la palabra de Dios. Porque fueron dos personas frágiles y falibles. Entonces, cuando uno piensa, yo soy una persona frágil y falible, y sí, yo no estoy acá porque se me ocurrió a mí o porque determiné tener fuerza para poder estar. Es decir, Dios nos eligió a todos o determinó nuestra vida porque somos personas frágiles y falibles. Vamos a las Escrituras. Dios nunca escogió los personajes bíblicos que vamos a encontrar en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Nunca vamos a encontrar personas que tuvieron títulos, que tuvieron estudios, que fueron personas importantes, personas de prestigio, personas con grandes rangos de estudio, con rangos de jerarquías, ni puestos, nada de eso. Fíjense que Dios siempre eligió personas frágiles desde la creación del mundo y frágiles. Frágiles y frágiles. Nunca escogió personas que tuvieran grandes tesoros o grandes cosas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la palabra.
vamos a encontrar. Jesús eligió a sus discípulos porque eran personas que eran pecadores, eran personas frágiles, personas que sabían que se podían romper en cualquier momento, que en cualquier momento se podían desvanecer. Una cosa frágil es una cosa que se rompe de nada, porque es frágil, tiene fragilidad, ¿se entiende? No tiene algo concreto, algo duro, algo frágil, algo que se puede romper. Y Dios sabe que nosotros en un momento determinado de nuestra vida nos vamos a romper, nos vamos a quebrar y también nos vamos a hacer pedazos por situaciones que nos pasan en nuestras vidas. Pero es ahí Dios donde va a demostrar la omnipotencia de Dios sobre la vida de las personas. Cuando tú empieces a creer y a orar por la omnipotencia de Dios en tu vida, por el poder de Dios que tiene. Si Dios te creó, Dios va a seguir manifestando el poder sobre la vida, porque sos una persona frágil, una persona falible. Ahora les voy a decir qué significa falible. Él sabe que nos podemos romper. ¿Por qué Dios es Ahora vamos a leer algo que habla, pero Jeremías también habla. Cuando manda a Dios a Jeremías y che, habla al farero y fíjate lo que yo puedo hacer. Y lo que Dios demuestra ahí, la fragilidad de las personas. Porque Jeremías cuando empezó era tan solo un niño y no se sentía cómodo tal vez de lo que Dios iba a hacer con su vida, o no se sentía también preparado para hacerlo, pero Dios determina sobre la vida, sobre la fragilidad y lo falible que era Jeremías de usarlo. Decirle, yo te voy a usar, a mí no me importa tu edad, a mí no me importa la condición que vos estés, a mí no me importa lo que yo voy a hacer con tu fragilidad. ¿En qué lo voy a convertir? Vas a dejar de ser una persona frágil y flagible. Vas a seguir siendo, pero ya no vas a ser lo mismo de antes. Porque mi poder va a estar sobre tu vida, va a ser perfeccionado. Pablo le dice un momento, saca si es posible esta aguijón de mí, no daba más, no aguantaba más la desesperación. Y le dije, no, yo te voy a seguir dejando. Porque es algo que yo determiné sobre tu vida. Y yo lo voy a dejar. Porque eso es lo que va a mantenerte. Entonces, vemos a un Jeremías, no voy a hablar de eso, me da la memoria que quiero compartírselo, pero vemos a una persona que era frágil y Dios lo iba a usar. Entonces, la fragilidad es algo que se rompe. Los discípulos fueron elegidos porque eran personas frágiles. De hecho, después de que terminan de crucificar al Señor, no quedó nadie. Se dispersaron todos por su fragilidad. Y fíjense lo que pasa después. Dios vuelve a usar a esos discípulos que el Señor había determinado en un momento de la vida. Y salen a predicar. Y salen a llevar las buenas nuevas. Aún con su fragilidad. Entonces, ¿te sentís frágil? Gloria a Dios. ¿Te sentís falible? Gloria a Dios. Porque es así como Dios te va a usar en tu fragilidad y siendo una persona falible. Mirá, vamos a primera de Corintios capítulo 2 versículo del 1 al 5. Quiero compartirle algo que anoté aquí. Escuchen. La totalidad del cristianismo es una obra omnipotencia de Dios. Si miramos la resurrección de Jesucristo, también vemos la omnipotencia de Dios en ese lugar. ¿Cuántos creen eso? Todo el cristianismo está basado en la omnipotencia de Dios. ¿Cuántos creen? Porque todos los cristianos que conocimos al Señor, no llegamos personas con un temple, con una dureza, con algo que realmente éramos un roble. ¿Cómo llegamos al cristianismo todo? Frágiles y falibles, porque lo damos más. Nuestra fragilidad fue la que nos llevó a conocer a Cristo. Vemos en la cruz la resurrección de Jesucristo, la única resurrección que está plasmada en la palabra de Dios. Vemos la resurrección, la omnipotencia de Dios manifestada en la resurrección de Jesucristo. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabían esto? Gloria a Dios. ¿Cuántos vemos en la resurrección la omnipotencia? Porque se manifiesta el poder de Dios sobre la vida de su pueblo. Hay una resurrección, vuelve a vivir. No solamente eso, sino que en un momento determinado Jesús decide ir al infierno a enfrentarse con el diablo y decir: acá estoy.
¿Se dan cuenta de lo que es la omnipotencia de Dios? Entonces, yo creo que es tiempo de empezar a mentalizarnos. Yo no sé cuántos piensan siempre en la palabra esta, cuántos tienen claro todos los días la omnipotencia de Dios. Y a veces sí, a veces no. El que lo hace está bien, pero ¿cuántos tienen presente la omnipotencia de Dios todos los días? Che, yo fui creado por la omnipotencia de Dios. Todo lo que yo estoy viendo es por la omnipotencia de Dios. Todo el cristianismo se basa en la omnipotencia de Dios. Toda la palabra se basa en la omnipotencia de Dios. Sin desmerecer la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Estoy hablando de hoy porque vamos a hablar de lo que es el poder de Dios en nuestras vidas. Lo que puede generar. Somos una persona frágil y falible. Recuerden siempre. Todos llegamos a una condición que no era muy buena en el cristianismo. Yo el sábado en la radio hablaba sobre una reflexión que hice, que a veces nos encontramos que hay lugar para todos en la casa de Dios. Le puse ese título como referencia cuando invitamos a la gente que venga a congregarse. Hay un lugar para todos en la casa de Dios. Entonces, todos los que hemos llegado, yo daba un breve ejemplo el sábado de decir, bueno, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegué yo a mi vida junto a mi familia? Éramos un trapo de piso cuando está roto, que ya no se nos tenemos que ir por todos lados, que lo mojáis, no se moja, que no seca, nada, bueno, así. Así en esa condición llegamos. Frágiles, rotos, falibles. Y en un momento determinado van pasando los años, Dios empieza a hacer algo nuevo con nuestras vidas. Porque Dios empieza a demostrar la omnipotencia de Dios. Y empieza a usarnos. Empieza a ver en nosotros algo que tal vez las personas no ven, tu pastor no ve, tu líder no ve. Nadie ve en tu vida, pero Dios sí lo ve. Porque Él es lo que está viendo en la profundidad, la esencia. Como hablábamos con Claudia, el otro día hablábamos por teléfono, que ella oraba para no perder la esencia. Digo, qué bueno lo que me estás diciendo. Porque cuando perdés la esencia, perdiste todo. Entonces, Dios está viendo tu esencia, tu fragilidad, lo falible que sos, está viendo en tu corazón. Y de ahí donde Dios empieza a trabajar, de lo interior hacia afuera. Tal vez lo de afuera no va a tardar muchos años en que se vea. Pero Dios está trabajando por adentro, porque cuando quiere que se vea lo de afuera, que sea algo que podamos ver y podamos dar a todo el mundo lo que Dios hizo. Que podamos hacer un testimonio verdaderamente como Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo? Frágiles y falibles. Recuerden siempre, todos venimos al camino del Señor con eso. Te preguntarás, sí, pero yo tengo a mis hijos y tus hijos y los hijos de los hermanos que nacieron en el cristianismo y conocen. Por eso no va a determinar que ellos también puedan pasar una fragilidad de ser falibles en sus vidas. Porque tal vez Dios determina apartarlo, llevarlo a un lugar para decirle, bueno, te voy a llevar acá porque de acá quiero empezar a hacer algo. Yo conozco pero conozco algunos pastores que sus hijos están apartados del camino del Señor. Y te preguntarás, che, pero él hijo del pastor, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué yo tengo que ser la excepción por ser el pastor y mis hijos? ¿Por qué mis hijos no pueden estar apartados del camino del Señor? ¿Porque soy un pastor? Sí, pueden estar. ¿Dónde dice la Biblia que no se van a apartar? ¿Quién me dice a mí que no se pueden apartar? Todos se pueden apartar. ¿Por qué no? No tiene nada que ver. Es porque Dios quiere hacer que ellos empiecen a probar lo que es ser frágil y falible. Y tienen que ver el poder de Dios manifestado en la vida de ellos. ¿Vamos bien? Bien. Escuchen esto que tengo para compartirles aquí, que lo he anotado y quiero compartirlo. Cada árbol debe crecer desde la raíz. Un roble de 300 años de antigüedad, más o menos el roble tiene esos años de antigüedad para formarse en una planta, en un roble, imagínense, 300 años. Tienen para que la planta, pero que el roble es una madera dura, inquebrantable, es decir, cuesta mucho romperla y cuesta mucho prenderla a fuego. Capaz te lleva semanas que se consuma. Cada árbol debe crecer desde la raíz. Un roble de 300 años de antigüedad crece todo el tiempo, desde una raíz, de lo cual tuvo su principio. El cristianismo tuvo su principio en la omnipotencia de Dios, y en cada vida debe tener su continuación en esa omnipotencia. Es decir, un árbol desde que nace y dura año hasta que crece, siempre se va manteniendo desde la raíz.
Bueno, la omnipotencia de Dios, el cristianismo nace a través de la omnipotencia de Dios y va a estar siempre basado en la omnipotencia de Dios. Dios no va a dejar la raíz. La raíz es la omnipotencia de Dios, el poder generado en el mundo. Y es eso lo que va a mantenerse siempre en el cristianismo. Entonces, como cristianos, debemos empezar a tener en cuenta la palabra omnipotencia en nuestras mentes y creer en el poder de Dios. A veces nos pasan cosas en nuestra vida que duelen, que no nos gustan. Claro que sí, pero es más cuando más frágil te vas a poner en tu vida y más falible te vas a poner en tu vida. Sobre que sos frágil te pones más frágil. ¿Sabes por qué? Es porque Dios quiere demostrarte ahí y llevarte a ser un roble. Desde ahí Dios quiere empezar a que vos veas la gran omnipotencia de Dios sobre la vida de Dios. Cuando vos empieces a creer la omnipotencia, el poder de Dios manifestado sobre tu vida, pero creerlo verdaderamente, no a creerlo en la boca por afuera, sino a creerlo verdaderamente, vas a ver las cosas como empiezan a cambiar. Volvemos otra vez a lo que decía un poco el sábado, el domingo pasado. ¿Qué pasó con Pablo, perseguidor de los cristianos? Pero ¿qué pasa cuando se le presenta a Jesús? Le dice, Señor, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué quieres que haga? Lo reconoce como Señor, lo reconoce como alguien que está superior, alguien que tiene un poder. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Vieron que dice así la palabra? Lo hemos compartido el domingo pasado. ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué me persigue? ¿Qué quieres que haga, Señor? Imagínense. Es porque vio automáticamente ahí reflejado no solo algo resplandeciente que era Jesucristo, sino que automáticamente él, lo que pudo reconocer, lo que pudo ver, fue el poder de Dios, la omnipotencia de Dios sobre la vida, enfrente de él. Entonces lo primero que hace lo reconoce como Señor y no como cualquier cosa. Vamos al mensaje rápidamente. Mirá, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, dice así. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. ¿Vieron cómo empieza Pablo aquí? Lo leo otra vez. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Vieron la palabra que usa Pablo? No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Aún así, todo Pablo estaba diciendo acá. Y ahora vamos a ir, ahora vamos a ver la omnipotencia de Dios, vamos a ver en el Antiguo Testamento, cómo Dios se manifiesta a través de la omnipotencia. ¿Seguimos? Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Qué dice Pablo ahí? Estuve en vosotros con mucho temor y temblor. ¿Cómo se encuentra Pablo ahí? ¿En qué postura se encuentra? ¿Vieron que le dije, vamos a leer un versículo donde vamos a ver la fragilidad de las personas? ¿Estamos de acuerdo? ¿Habían leído este versículo una vez? Sí. Me encuentro con temor y con temblor. Es decir, aún así todavía Pablo estaba con temor y con temblor. ¿Se dieron cuenta? La fragilidad de las personas. Y después dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Del Espíritu, que está hablando del Espíritu Santo, y del poder, que es la omnipotencia de Dios. Amén. Del Espíritu y del poder. ¿Cómo fue creado el mundo? Con lo que estábamos hablando hoy. Porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Sí? Vemos al Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de la tierra. Y con el poder, la gran omnipotencia de Dios, creó todo lo que hoy está. Desde ahí se empezó a fundar el cristianismo. ¿Estamos de acuerdo? No tenemos problemas. ¿Qué les parece? Desde la creación del mundo estamos viendo la omnipotencia de Dios y el poder de Dios, porque el Espíritu de Dios se movía en Génesis capítulo 1. ¿No habla así? Versículo 1. La de arranca.
El Espíritu de Dios se movía y con poder, ahí empieza a mostrar la omnipotencia de Dios. Empezó a crear todo. Tardó 7 días en crear todo. Si quería Dios lo podía hacer en un día, en un rato. No necesitaba 7 días para hacerlo, porque es Dios. Pero dijo, no, voy a hacerlo en 7 días. Y lo hizo en 7 días. Los 7 días la semana. ¿Qué les parece? No nos olvidemos de la palabra omnipotencia. No estoy desmereciendo omnisciencia y omnipresencia. No. Hoy me quiero enfocar eso porque la palabra habla de eso. Pero fíjate Pablo cómo se encuentra. Contempló y contempló. No hablo con palabras persuadidas, de palabras de sabiduría. Fíjate con todo lo que Pablo dice. Todavía esto decidió con espíritu y poder. Pablo estaba creyendo que la omnipotencia de Dios estaba sobre la vida de él. Cuando crees que pase lo que pase en tu vida, fuiste creado por el poder de Dios, por la gran omnipotencia de Dios, yo creo que todo lo que va a venir en tu vida, es decir, lo vas a tomar, a ver, es omnipotencia de Dios, es el poder de Dios sobre nuestras vidas. Recuerden, mira, terminamos con el versículo 5, para que vuestra fe, que también puede hablar sobre esto, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No esté fundada. Claro, se preguntarán, chicos, el pastor habla de omnipotencia. Si acá están en la omnipotencia, 2 veces habla del poder de Dios, la gran omnipotencia de Dios. Mirá, tenía unas cosas que quiero compartir. Bueno, mirá, frágiles, que se pueden romper fácilmente, falibles, aquello o aquel que puede fallar o incurrir en una falla. Aquello que falible es algo o una persona que puede fallar o incurrir también en una falla. Es decir, Dios va a usar las personas frágiles que se van a romper, cosas que se rompen inmediatamente, un cristal, un vaso de cristal. Si tiene un golpe un poco fuerte, se rompe. Y puede ser el cristal más caro del mundo. Ahora, falible es una persona o algo que falla o que incurre a fallar. Y a veces decimos, no, Señor, prometo que no te voy a fallar nunca. O le decimos, pastor, no, pastor, yo no voy a fallar nunca, voy a estar siempre al pie del cañón, que voy a estar siempre acá con ustedes. Y lo primero el cambio que hace cuando encuentro un pastor que tiene un mejor perfume o algo más lindo, me voy. No solamente que él, sino que le fallan también a Dios. Pero Dios, ¿qué hace? Con su misericordia, con su amor, y vuelve a mostrar su misericordia a Dios y dice, bueno, no importa, me fallaste, te rompiste, yo te voy a formar otra vez, yo te voy a sacar, te voy a levantar otra vez. Pero esta vez vas a ver lo que voy a hacer. Voy a mostrar mi gran omnipotencia sobre tu vida, mi poder sobre tu vida, sobre tu familia, sobre lo que fue. ¿Qué les parece? Falibles y frágiles. Por eso quise ponerle ese título. Teníamos como otro título por ahí, pero digo, voy a ponerle ese. Mirá, seguimos. Dentro de esto del versículo 4 que hemos leído, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, hay 3 versículos que vamos a estudiar. Romanos 15, 19. ¿Qué me dice? ¿Quién lo tiene por ahí? Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pero fíjense lo que dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu. ¿De qué está hablando ahí? En el versículo 4. ¿De qué está hablando también acá? Del poder de la omnipotencia de Dios. Prodigios y señales, ¿cómo van a venir? A través de la omnipotencia de Dios. Prodigios, cosas nuevas, cosas buenas, señales,
¿Cómo van a ser demostradas las señales? A través del ¿cómo le fue demostrado al pueblo cuando fue sacado de la esclavitud? ¿Cómo se demostró la omnipotencia de Dios? Dios le mostraba la omnipotencia y los cabezas de termo no lo podían entender. Le mostraba la omnipotencia continuamente. Los cuidaba de noche, los cuidaba de día, hacía que su pueblo estuviera siempre acobijado, cuidado, y le demostraba el poder a través de un fuego gigante de noche para que se pudiera calentar y una nube gigante caía para que el sol no los quemara. De ese mismo estaba la omnipotencia de Dios ahí. ¿Pensaron una vez eso? Siempre hablábamos, pero pensando en la omnipotencia de Dios, ahí estaba clarificada la gran omnipotencia de Dios. Y ellos siempre quejándose, ellos buscando la quinta pata al gato, el pelo en el huevo, como se dice, o la mosca en la leche. ¿Viste? Hasta que buscar el pelo en el huevo lo tenés encontrando, que vos decís, che, pero sí, pero viste, entonces, a veces nos pasa eso, porque nos olvidamos de la omnipotencia de Dios, del poder de Dios sobre nuestra vida. Recuerda esto, fuimos creados a través de la omnipotencia de Dios, el mundo fue creado a través de la omnipotencia de Dios por el poder de Dios. El cristianismo está fundado por la omnipotencia de Dios. Jesucristo en la cruz demuestra la gran omnipotencia de Dios. ¿Qué les parece? Porque todos hablamos de Jesucristo, pero nunca se nombra la palabra omnipotencia, ¿o no? Nunca se nombra la palabra omnipotencia que Jesucristo vivió. Por el gran poder que hubo de parte de Dios. ¿Qué me dice? Vamos ahora a compartir dentro del versículo 4, 1 Corintios 4:20. ¿Quién lo quiere leer? 1 Corintios 4:20. ¿Lo leo o leo? Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Ahí estamos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino... ¿Estamos de acuerdo con los versículos? ¿Qué les parece? Todo habla de poder. ¿Qué es poder? La omnipotencia de Dios. Vamos a seguir buscando, vamos a entregar la frutilla en pote. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? ¿Se van entendiendo, amados? No solamente en palabras, sino porque yo puedo predicar. ¿Sí? Yo puedo hablar lindo, puedo tener mucha teología, puedo tener todo, pero tengo que también saber y demostrar en mi vida que estoy creyendo en la omnipotencia de Dios. El poder de Dios, no solo de palabras, sino en el poder de Dios, mis amados. Crean, oren, lo que sea necesario. La omnipotencia de Dios está sobre sus vidas, el poder de Dios está sobre tu vida. Por más frágil que vos te creas, o te hagan creer. Porque a veces van a venir personas que vas a decir, sos un inútil, sos una porquería, no servís para nada, nunca vas a hacer nada, sos un cero izquierda, sos un don nadie. ¿A cuánto le ha pasado eso? Sos una persona que no tenés futuro y no vas a llegar nunca a nada, porque la verdad que tu vida es un desastre. El enemigo quiere hacerte creer eso. Él quiere venir a impulsar en tu vida para que seas esa clase de persona, porque le conviene a él. Porque es lo que le conviene a él. Pero a Dios lo que le conviene, que sea frágil y falible, porque ahí Dios va a mostrar la omnipotencia de Dios. Tal vez cuando más te ignoren, cuando más te sienten en un costado, cuando más te tengan en lo oculto al final, allá y digan, yo no soy nadie, es lo que te van a hacer creer. Bueno, de ahí tal vez Dios te pueda llegar a sacar y pueda mostrar su gran omnipotencia. Yo hablaba con una hermana esta semana que me comentaba algo, le digo, no, lo que vos estás haciendo, lo que estás haciendo, no importa el lugar a donde estés, lo importante es tu corazón, porque Dios está viendo esa esencia, está viendo tu corazón. Entonces, que nadie te venga a decir o que vos digas, porque a veces nosotros mismos lo queremos decir porque nos sentimos menos, no te sientas menos. Fuiste creado por la gran omnipotencia de Dios. A ver, fuiste creado por el universo. Todo se creó por la omnipotencia de Dios. Dios puso el universo, los satélites, puso todos los Marte, Júpiter, Saturno, Venus, Plutón, todo eso lo puso. Tac, 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 tac. Dios acomodó todo. Dios armó todo el esquema. Porque demostró la omnipotencia
omnipotencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo voy a crear todo. Va a haber cabezones que no lo van a ver y no van a creer, y otros que sí, todos los días van a decir: Señor, gracias por tu omnipotencia, por tu poder estoy viviendo y disfrutando de todos tus beneficios. De las aves que vuelan, de las plantas que crecen, de la vida que me das todos los días. ¿Se entiende? Nosotros podemos ver la omnipotencia de Dios creada. Entonces, tengamos en cuenta eso. Bueno, seguimos. Mirá, lo que compartí un poco el sábado pasado, y quiero volver a reiterárselo hoy. Acá lo que dicen en 1 Corintios 4:20. Pablo dice que el reino de Dios, fíjense lo que estaba hablando el domingo pasado, perdón. Pablo dice que el reino de Dios debe ser vivido, no solo discutido. El reino de Dios debe ser vivido, lo que quiere decir acá. 4:20, lo hemos leído y lo vamos a volver a leer. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, ¿qué me está diciendo Pablo acá? Que el reino de Dios debe ser vivido, no discutido. Por eso dice palabras, ¿se entiende? Porque a veces queremos discutir, hablar y hablar. No discutas. ¿Qué predicaba el domingo pasado yo? Que debemos, ¿qué? Vivirlo. ¿Recuerda que un poco hablaba sobre lo que le pasaba a Pablo? Vivirlo, embarrate, sentir el olor a oveja, metete con las ovejas, no te quedes del lado de afuera del corral, metete, porque ahí es donde vas a vivir el Evangelio, desde ahí es donde vas a poder ver la omnipotencia de Dios, porque de afuera en la comunidad, en todo, también te olvides de la omnipotencia de Dios, porque tenés todo arreglado. Es distinto cuando vos estás, sentís el olor, y ahí empezás a ver la omnipotencia de Dios. ¿Se entiende? Hay que vivirlo, no discutirlo. Yo no puedo poner a discutirme con alguien, no. Y cuando veo que la persona entra y que va a traer discusión, chao, me voy, chao, pincho. Mira, tengo muchas cosas que hacer, me está sonando el teléfono. Hola, ahora sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Déjalo que quede hablando solo. No discutas, vivilo. Cuando más vivas el reino de Dios, más vas a vivir la omnipotencia de Dios, el poder de Dios sobre tu vida. ¿Qué opina? Mientras vos lo discutas, estás perdiendo tiempo, te estás perdiendo. Pero mientras más lo viva, más sabe poder vivir la omnipotencia de Dios, el poder de Dios sobre tu vida. Porque lo estás viviendo, te estás embarrando, te estás metiendo en el lodo. Estás haciendo, hay un salmo que dice: yo te sacaré del lodo cenagoso, de la arena movediza, yo te voy a sacar, porque es el poder mío que se va a manifestar sobre tu vida. En el libro de Isaías también habla, van a pasar por los fuegos, ¿sí? Le habla un poco a los jóvenes. Voy a pasar por los fuegos, por las aguas, y no te vas a quemar, porque también Dios está demostrando la omnipotencia de Dios ahí. Los jóvenes caminarán y se fatigarán, mas aquellos que esperen en Jehová, ¿sí? Renovarán nuevas fuerzas, porque van a ver mi gran omnipotencia y poder sobre sus vidas. ¿Cuántos creen esto? ¿Estamos bien? ¿Se van entendiendo? Sin desentimar, porque a veces hablamos de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios, pero lo nombramos como una parte teológica de lo que significa. ¿Sí? Pero analizalo, cada palabra, analizalo, memorizalo, analizalo y vivilo. ¿Saben lo que significa omnipotencia? Sí, porque es un texto bíblico todos. O se lo digo. Todopoderoso. Es un atributo solo de Dios. Omnipotente significa todopoderoso. Es solo un atributo que le pertenece a Dios. Entonces, todo lo que estamos leyendo hoy se manifieste, ¿vieron? Que habla siempre del poder de Dios, del poder de Dios, del poder de Dios. ¿Vieron los versículos que estamos leyendo? Termina diciendo del poder de Dios. Seguimos. Bien. Bueno, vamos a
quiero dejar el frutillo del postre para el otro. En el versículo 5, vamos a 2 Corintios 4:7 y 2 Corintios 6:7. 2 Corintios 4:7 y 2 Corintios 6:7. Ya vamos cerrando, 2 Corintios 4:7 y después 6:7. ¿Sí, Cris? Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. 4:7. Lo tenía tapado acá. Perdón, Cris, léelo otra vez, perdón. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Tiene que ver con la impotencia de Dios el versículo? Somos vasijas de barro, frágiles y fluibles. Pero el poder, como dice acá, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Fíjense que Pablo, cuando empieza a hablar, deja demostrado que lo que él iba a hablar, que lo que iba a hacer, no era por el poder de él. Por eso él habla no de palabras humanas ni sabiduría humana. Fíjense que Pablo empieza hablando y sigue hablando y diciendo con temor y con temblor. Imagínate que todavía, ¿se entiende? La excelencia de Dios se va a manifestar a través de la omnipotencia en nuestras vidas, el poder de Dios en nuestras vidas. Así seamos, ese es el título que le iba a poner al mensaje. Vasos de barro, pero con tomadas frágiles y fragile, queda más escrito. Pero ese es el título, ¿viste? Somos vasos de barro, personas frágiles y falibles. Personas que se van a romper porque un alfarero está haciendo el barro, en un momento se le da el coso y se cae, y se rompe. Es frágil, pero falible también, el barro también falla. Porque ¿qué hizo el barro ahí? No solamente que se rompió, sino que falló, porque hubo algo que en la preparación no estuvo. Le faltó un poco de levadura, un poco de masa madre, algo le faltó al barro. Un poco más de cariño, un poco más, algo le faltó. Entonces, ¿qué hace? ¿Por qué Dios manda a Jeremías que vaya y vea al alfarero cómo estaba trabajando? Porque le estaba diciendo, yo te escogí, y Jeremías tal vez no alcanzó a ver, pero dice, vos sos esa persona. Mi pueblo que yo tengo que hablar a través tuyo, también es como esa, pero vos sos esa persona. Sos frágil y falible, porque el derecho que Dios le viene y dice, mirá, yo quiero usar un profeta. Jeremías dice, no, Señor, pero ¿qué hace? ¿Qué pone excusa? No, Señor, no vas a usar, tengo que usar 8 años, la verdad que yo no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Perfecto. ¿Qué es lo que hace? Dios ve a una persona frágil, una persona que tal vez falible. Y Dios le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te voy a usar, yo voy a ungir tus labios todo, pero después lo manda que fuera de que más adelante dice, así son ustedes. Pero yo puedo reformar todo, yo puedo hacer que todo sea como yo quiera. No te sientas bueno, que no te hagan creer que no servís, que no sos nada, que no sos nadie. No, sos un hijo de Dios. Fuiste creado por la gran omnipotencia de Dios. Sí, fuiste creado por la gran omnipotencia de Dios, por el poder de Dios sobre tu vida. ¿Se entiende? Fuiste creado por la omnipotencia de Dios. Entonces, ¿quién te va a venir a hacer creer que no sos nadie? Yo hay una persona que hace años que vengo trabajando con la persona. Pero no porque yo sea, no. Que vengo siempre ahí, tac, 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 tac. Nunca le digo, te tengo que sacar bueno. Me va a costar, pero te voy a sacar bueno. Y lo vengo haciendo. No yo, Dios, que me va dando las herramientas para yo demostrársela a Él, para demostrarle. ¿Sí? Entonces digo, vamos, seguimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ahí está. Bueno, imagínense uno con fallas, con pecados, con errores, con todo lo que puede llegar a ser. Imagínense Dios lo que hace cuando somos hijos de Él, verdaderamente. ¿Vamos? Quería compartir algo acá, pero no, vamos a seguir.
Segunda de Corintios 6:7 lo leímos, ¿no? No. Leímos 4:7 Sí. y ahora falta 6:7. ¿Quién lo quiere leer? Con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. ¿En palabra de qué? De verdad. El poder de Dios. Me vuelvo otra vez a hablar. Elegí algunos versículos, hay miles, pero quise leer los más que están dentro del libro de Corintios. ¿Qué me dice acá? Con palabras, pero el poder de Dios lo vuelve otra vez a manifestar. Ahora me habla de algunas armas de a diestra y siniestra. ¿Quieren saber qué significan esas armas? ¿Les interesa o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo lo anoté ahí, dos versículos vamos a compartir para que podamos ver. Y ya vamos cerrando, ¿eh? ¿Amén? Ah, bueno, lo sabía. Mirá, quiero compartirte un poco de lo que Pablo podía hacer aquí, en lo que hemos leído en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Pablo podía ser una persona muy brillante, una persona muy cautivadora, una persona que tal vez podía tener gracia, ¿sí? Porque Pablo tenía esa esencia, Pablo conocía muy bien el Evangelio. Una persona que estaba muy capacitada, muy bien preparada, no solamente teológicamente, sino preparada por la vida, porque había vivido el Evangelio. No lo discutió nunca. De hecho, tuvo una sola discusión con Pedro y dijo: mira, hace una cosa acá, como anda por allá, yo por allá. Así, la terminó, cortita y el día de eso, él siguió llevando el Evangelio, viviendo el Evangelio. ¿Se entiende? No discutió, se quedó ahí. Ahora, Pablo era una persona que era cautivadora, una persona que era brillante, una persona que tenía mucho, pero siempre, si vamos a las Escrituras, lo que hemos leído hoy, vamos a ver una persona que, como vemos aquí, que hemos leído aquí, que hemos compartido, vamos a ver una persona que realmente estaba basada en la omnipotencia de Dios. Vamos a ver un Pablo que estaba con temor y con temblor siempre. ¿Vieron? Él podía hablar, pero cada vez que hablaba se dejaba llevar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu tomara el control de su vida para hablar lo que tenía que hablar. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo va a trabajar en nuestras vidas, pero va a ser el poder de Dios que nos va a dar las palabras justas y necesarias para ese momento justo y necesario, en ese lugar justo y necesario donde vamos a estar. El Espíritu Santo es el poder de Dios, ¿sí? Donde nosotros vamos a hablar lo que Dios quiere que hablemos, ni más ni menos. Y eso era Pablo. Pablo era una persona que cautivaba, cada vez que hablaba, cautivaba a las personas, brillante, exitosa, pero, ahí dice, contempló y con temor. No con palabras humanas de sabiduría, sino con el Espíritu y poder de Dios, dice en el versículo 4, o 3 o 4. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nos toque predicar, nos toque a aquellos que estamos yendo a predicar, siempre tengan en cuenta esto, queridos hermanos. Dejen que fluya el poder de Dios sobre sus vidas. Que el Espíritu Santo fluya, que el poder de Dios, oren por eso. Señor, tu omnipotencia la quiero toda para mí hoy. La necesito porque voy a llevar tu palabra. Tu mensaje va a ser escudriñado a través de mis labios. No quiero que me vean a la porquería que están viendo acá, al pecador que están viendo acá. Quiero que te vean a ti en mi vida. Y eso es lo que hacía Pablo. Él no cautivaba a la gente por su brillantez, por su excelencia, por su postura que Pablo tenía. La gente le cautivaba por el espíritu, el poder de Dios que estaba sobre su vida. Cada palabra que pensaba hacía desastres en el buen sentido de la palabra. Entonces, aprendamos eso. Déjense guiar por el Espíritu. Yo tengo miles de cosas anotadas aquí. Dije 3 o 4 más. Entonces, tratemos de entender eso, mis amados. ¿Y saben qué? Cuando está el poder sobre tu vida, la omnipotencia de Dios sobre tu vida, te dejas guiar por el Espíritu Santo, te voy a decir algo, no sé si lo sabían o no. La gracia de Dios va a estar sobre tu vida. Y cuando esté la gracia de Dios sobre tu vida, olvídate. Puedes ser tartamudo, como soy yo. Nosotros no sabemos pronto, mucho yo sé. Puede tener muchos defectos, pero cuando está el poder de Dios sobre tu vida y la gracia de Dios está sobre tu vida, toda palabra que vos diga va a cautivar a las personas. ¿Sos una persona frágil? Somos una persona frágiles y falibles. Pero eso es algo que nosotros tenemos, es un condimento extra que tenemos que el mundo no lo puede tener, nosotros sí. Es la gracia y el favor de Dios sobre nuestras vidas. Y ese condimento extra
es lo que nos hace que por más que no tengamos títulos, que no seamos representativos, que no seamos grandes jueces, grandes estos, grandes otros, puede ser lo que vos quieras, pero Dios te va a dar el título mayor. Ser un representante de Él sobre la tierra y predicar la palabra de Dios. ¿Qué tiene más mayor título? ¿Ser representante de Dios o ser un congresista, un diputado, un legislador? Como era Pablo. Pablo no tenía un título, no se había graduado en ningún lado. La única graduación que tuvo Pablo fue la escuela de Jesucristo. La única graduación que tuvo Pablo fue predicar el Evangelio. La única, ya va a salir la palabra, la única escuela que tuvo Pablo fue que vivió el Evangelio. No lo discutió, lo vivió, se embarró, sentía los olores, estaba dentro del Evangelio. Y él vivía la omnipotencia de todos los días. Y fíjense todo lo que Pablo dice acá, en un 4 o 5 versículos habla del poder de Dios. ¿Qué les parece? Yo prefiero eso. Está bueno los títulos que te den un certificado, ay, estudié acá, hice esto, me recibí de esto. Termina un cuadrito que se puede romper, el papel se pone amarillo, ¿sí? No te sirve a veces de nada. Tal vez lo termines olvidando en algún lado, lo utilices para prender fuego, qué sé yo. Pero el título que te va a dar Dios, la gracia y el favor de Dios, no tiene fecha de vencimiento. La gracia y el favor de Dios nunca se envejece. Puedes tener 95 años, 99 años, pero si está la gracia de Dios sobre tu vida, el favor sobre tu vida, vas a ser un buen predicador por lo que te toque hacer. No tiene vencimiento, no se envejece nunca, no se pone amarillo. Porque por dentro estás vivo, porque viviste el Evangelio y el poder de Dios está sobre tu vida y eso es lo que te da vida, vida y vida para predicar. Puedes estar viejo, puedes estar con un bastón, no importa, pero vas a tener vida porque el interior de Dios se va cada vez más, se va refrigerando, ¿se entiende? Y ese es el poder de Dios que actúa en nosotros para que nosotros podamos ser de bendición a las demás personas, podamos impactar a las personas por la gracia y el favor de Dios en nuestra vida. ¿Qué les parece? Con la sabiduría que va a ser derramada a través de la omnipotencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es algo establecido, Jesús, yo me voy a ir, pero va a quedar algo mejor, el Consolador, el Espíritu Santo, les voy a dejar para que ustedes prediquen. Fíjate lo que nos dejó, algo que no envejece, que no tiene fecha de vencimiento, que no caduca, que no tiene nada, que está por la eternidad, que está siempre, ¿se entiende? Está siempre. Yo prefiero eso antes que un título, antes que esto, que lo otro. La verdad me importa 3 pepinos los títulos. ¿Se entiende? Me interesa eso. Eso. No importa eso. Y cuando Termino. Porque cuando yo trabajé con adulto mayor, me daban las gracias después de atender cada persona. Le dije yo no, la gracia a él. Adiós. A él. Porque yo puse la mano. Es Dios. Es Dios que estaba en mí, porque nadie entiende como vos me decía. Pero bueno, es Dios en mí. Dios Amén. en mí, porque si no, no podría ser. Amén. Segunda de Corintios. Quería hablarles de las armas. Vieron que habla aquí de la. Hemos hecho 6-7, ¿no? Sí. En palabra de verdad, el poder de Dios con armas de justicia a diestra y a siniestra. Bueno, acá en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, quiero leerles rápidamente lo que significa de las armas que habla de diestra y a siniestra, ¿sí? Para que se entiendan. No lo voy a tomarme mucho tiempo para ir avanzando. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas. 2 Corintios 10, del 3 al 5. ¿Vieron? ¿Vieron que habla de las armas en lo que hemos leído 1 Corintios 6, 7? Si no dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Se entendió? Una de las armas
de que habla de diestra y a siniestra. En las dos manos siempre vamos a tener las armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para la destrucción de qué? De todas fortalezas. Me gusta el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué les parece? Cuando está el poder de Dios sobre tu vida, toda altivez, todo argumento, todo va a ser derribado por el poder de Dios. Y vas a ser usado vos para derribar toda altivez, todo argumento, toda fortaleza se va a quebrantar. Amén. Porque estás creciendo en la omnipotencia de Dios, el poder de Dios sobre tu vida. Es de lo que está hablando. Vamos. Y termino. Perdón, está haciendo muy largo. Yo sé. Bueno, pará. Romanos 13:2. Y vamos cerrando con la justicia del pobre. Romanos 13:2 es así. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Y lo que resiste la carrera de condenación por sí mismo. Lo vuelvo a leer. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Es decir, ¿qué me está hablando aquí? 13:2. Perdón. De modo que quien se opone a la autoridad. ¿De qué me está hablando? ¿Qué es la autoridad? El poder de Dios. Todo aquello que se oponga, que tiene que ver con relación que hemos leído en 2 Corintios 10:3-5. Todo aquello que se opone, todo argumento, todo va a ser derribado. Y acá me está hablando de eso. ¿Sí? Vamos a cargar condenación si nos ponemos en contra del poder y de la omnipotencia de Dios. Si nos creemos que nosotros podemos hacer todo. Para hablar lo más sencillo. Por eso Pablo decía en el versículo 3 y 4. ¿Qué decía? Con temor y con temblor. No con palabras humanas, sabias palabras humanas. ¿Sí? Sino con el espíritu y el poder de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Se entiende? Cerramos. Mirá. Vamos cerrando. Génesis 17 del 1 al 5. Y cerramos. Génesis 17 del 1 al 5. Lo leo rápidamente. Dice así. Era Abraham de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el que escuchaste esta palabra. Y dígame si no está la omnipotencia de Dios aquí. Lo que estamos hablando. Porque siempre se habla, pero nunca se logra la palabra omnipotencia. Lo hemos leído muchas veces. Escuchá esta. Escuchá, Cris. Es para vos. No, para todo, pero es para vos. Escuchá. Era Abraham de 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué le está diciendo acá? ¿Qué significa Todopoderoso? Omnipotente. ¿La sabían? Ahí está. Dios le está diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso, Omnipotente. ¿Sí? Dentro de tu fragilidad y lo falible que sos, yo te voy a usar. Y de hecho, Abraham fue el padre de las multitudes, fue nombrado el padre de las multitudes. ¿Sí? Fue un hombre de mucha fe, de mucha convicción. ¿Pero por qué fue un hombre de mucha fe? ¿Porque era Abraham? No. Porque Abraham le cree a Dios lo que estaba hablando acá. Creyó en la omnipotencia de Dios. Creyó que era lo más omnipotente que puede existir, era Dios. ¿Se entiende? ¿Se van entendiendo? Espero que sea bendición. La fe de Abraham fue una añadidura, pero porque él creyó en la omnipotencia de Dios. Porque le dice, yo soy Jehová tu Dios, todopoderoso. Todopoderoso. Y fíjate cómo termina. Esto está fabuloso. Hasta las 11 de la noche para estar aquí. Escuchá, pedí unos pequeños mientras. Anda delante de mí y sé perfecto. Sé perfecto. ¿Escuchaste lo que está diciendo? Anda delante de mí, lo está diciendo. No le está diciendo, ve atrás mío al costado o escondete. ¿Qué le está diciendo acá? Y voy cerrando, escuchen. Aguántenme 5 minutos más, en serio. ¿Qué quiere decir? Anda delante de mí. No está diciendo ve atrás. Está diciendo en cierta manera, viví el Evangelio. Viví lo que yo te voy a dar. Vivilo. Anda delante de mí. No está diciendo atrás o al costado. O metete en una cueva.
Le está diciendo, como se metió Elías, anda delante de mí. Sé perfecto. ¿Qué le está diciendo Dios ahí? Si vos andás delante de mí, yo voy a seguir demostrando tu omnipotencia, mi omnipotencia sobre ti, mi poder sobre ti. Pero andá delante de mí y sé perfecto. Le dice. ¿Se dan cuenta? Le está diciendo, yo soy Dios todo. ¿Escuchaste que Dios te venga a decir? Nah. No es el carnicero del chino. Es Dios el que te está diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso. Ve, anda delante de mí, sé perfecto. Yo, si Dios me dice Dios me está hablando hoy a través de las Escrituras. Yo creo que después de esto, mis queridos amados, no digo que queremos tener cosas, no sé, pedazo de auto, pero bueno. Pero tratemos de caminar en rectitud delante de Dios. Porque eso es lo que está diciendo. Perfecto significa rectitud, ser recto. Empecemos a orar por esos. Amén. Yo hace muchos años estoy orando por eso. Señor, quiero ser un hombre recto e íntegro delante de tu presencia. Esa es mi oración desde hace 22 años. No sé cuánto estoy orando por eso. Yo, Señor, quiero ser un hombre recto e íntegro delante de tu presencia todos los días de mi vida. Más allá que soy frágil y falible. Pero ayúdame a ser recto e íntegro delante de tu presencia, con rectitud y con integridad de corazón. ¿Vamos bien? ¿Ya termino, hermana? Ahí vamos. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Escucharon? Y Dios habló con él, diciendo, ¿qué hizo Abraham? Se postró sobre el rostro, reconoció la gran omnipotencia de Dios, se postró sobre su rostro, puso el rostro en tierra. Y al poner el rostro en tierra, yo estoy declarando mi rostro en tierra, la gran omnipotencia de Dios, porque Dios creó el cielo y la tierra. Estoy declarando que mi rostro en tierra, Señor, como yo fui creado por la omnipotencia tuya, con tu poder, bueno, estoy declarando que la tierra fue creada por ti, Señor. ¿Qué les parece? He aquí que mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. ¿Qué les parece? Dios tiene el mismo mensaje en la actualidad para nosotros. Dios tiene el mismo mensaje en la actualidad para nosotros. No es que se lo dijo a Abraham, sino que Dios está hablando también hoy, a través del Nuevo Testamento, de lo que sea, de la omnipotencia de Dios. ¿Qué les pareció? La gran omnipotencia de Dios. El poder de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí? Creerla a Dios. Porque Abraham tuvo mucha fe porque creyó en la omnipotencia de Dios. Cuando le dice, ve delante de mí, anda delante de mí. Y vas a ver lo que voy a hacer. Y así cumplió Dios. ¿Pero por qué cumplió? ¿Porque era Abraham? No. Encima le agranda el nombre, ¿viste? Le agrega 2 letras más. Primero empezó por el nombre. Agrandárselo. Y después del nombre vino todo lo demás. Si le crees en la omnipotencia de Dios, crees en el poder de Dios, ese mismo Dios va a trabajar hoy sobre tu vida. Y muchas cosas se van a resolver fácilmente en tu vida. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos el próximo domingo. Vamos a estar orando y alabando al Señor. Amén.